Tras el reporte de la compañera Cecilia Zamudio, Pablo García, miembro del Consejo de Redacción de Revista La Comuna, analista, participante también del sitio Geopolíticas, nos va a hacer un pequeño análisis sobre dos países que han sido fundamentales a nivel de política tanto regional como internacional, como es Ecuador, donde se confirmó la traición de Lenín Moreno paralelamente que se producían manifestaciones y un pulso popular a este gobierno traidor y que había implementado cada vez políticas más reaccionarias y neoliberales, también se producía una persecución política a todo el que le pudiera hacer frente, sobre todo a sectores relacionados con el antiguo presidente Rafael Correa. Y por otra parte, sobre el golpe de Estado en Bolivia, un golpe de Estado racista que se ha orquestado con ayuda del exterior, como de los propios informes de la OEA, y que nuestro compañero Pablo va a analizar para este dossier. A principios de 2019, algunos ya habíamos advertido de la importancia que iba a tener Bolivia en la geopolítica latinoamericana. Importantes sectores de la derecha y de la extrema derecha boliviana llevaban meses intentando quitarle legitimidad a esta nueva postulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro Linera. La OEA, como la propia oposición a través de su principal candidato, Carlos Mesa, no tuvieron ningún problema con esta nueva postulación, principalmente porque pensaban que el apoyo al MAS y al propio Evo había descendido tras la derrota parcial en el referéndum de 2016. Pero en las elecciones celebradas el 20 de octubre pasado, el presidente Evo Morales ganó por más del 10% de ventaja, lo cual hacía innecesaria la segunda vuelta. En ese momento se activó una nueva fase en el plan de desestabilización política contra el gobierno del MAS y el proceso de transformación que el país había iniciado en 2005. En esta nueva fase había dos vectores de ataque principales. Por un lado, el bochornoso papel, otra vez más, de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington y con más del 60% del presupuesto aportado por los propios Estados Unidos. La OEA realizó una serie de afirmaciones la misma noche de las elecciones dirigidas a enturbiar y poner en duda el resultado de las mismas. Y el otro vector era la movilización de los sectores más extremistas de la derecha boliviana con los autodenominados comités cívicos de Santa Cruz a la cabeza. La violencia, desatada fue paulatinamente en aumento hasta el jueves 7 de noviembre, donde varios destacamentos de la Policía Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia se declararon en rebeldía y se amotinaron contra el gobierno legítimo. El domingo 10 de noviembre, de manera sorpresiva, el secretario general de la OEA, el señor Almagro, decidió hacer público de manera unilateral y saltándose todos los acuerdos y protocolos acordados con el gobierno e instituciones bolivianas para la auditoría de las elecciones, hacer público el informe preliminar. Tanto el informe preliminar como el posterior informe definitivo, presentado sorpresivamente varias semanas después, no aporta ninguna prueba definitiva que confirmara la acusación, o que confirmaría, mejor dicho, la acusación de fraude electoral, centrado prácticamente en auditar el sistema TREP, sistema provisional y no vinculante, y en un análisis de algunas irregularidades detectadas en algunas actas que no siguen ningún tipo de muestreo científico estadístico y lleno de un lenguaje dirigido a crear incertidumbre, termina dando por vencedor de esas elecciones al mismo Evo Morales, solo que pone en duda
los 10 puntos de diferencia. Otros organismos han confirmado que incluso dando por válida a la oposición, o sea, que incluso dando a la oposición todas las actas con irregularidades, la victoria de Evo se mantendría por encima de esos 10 puntos. A fecha de hoy, Bolivia vive en pleno siglo XXI un golpe de Estado cívico-militar a la más vieja usanza latinoamericana, con una represión brutal que eleva en varias decenas los muertos, con centenares de detenidos y un futuro incierto. Por un lado, tenemos a una presidenta autoproclamada, sin ninguna legitimidad, y por otro lado, tenemos al movimiento al socialismo, al MAS, que todavía controla las cámaras legislativas. Para este 2020 hay convocadas unas nuevas elecciones. Todavía no se sabe la fecha exacta. Muchas preguntas siguen en el aire. ¿Serán unas elecciones con garantías? ¿El MAS podrá presentarse sin ningún tipo de censura? En caso de una nueva victoria del MAS, ¿los golpistas abandonarán el gobierno de manera ordenada? Varios escenarios son posibles todavía en Bolivia. En octubre pasado se vivieron en la República del Ecuador varias jornadas de protestas populares contra las medidas de liberalización económica del gobierno de Lenín Moreno. El famoso decreto 883 liberalizaba el precio de los combustibles, reducía los impuestos a las rentas más altas y atacaba al sector público, entre otras medidas. Esto provocó el estallido social en varias ciudades del país, donde los trabajadores, trabajadoras, capas populares y los pueblos indígenas se unieron en contra de las medidas que contaban, por supuesto, con el beneplácito del Fondo Monetario Internacional. Las protestas fueron en aumento y provocaron como mínimo 8 muertos y varios heridos. En el momento más álgido de las mismas, incluso parecía que el gobierno de Moreno iba a caer. El presidente huyó a una base militar en Guayaquil, uno de los feudos de la derecha ecuatoriana, y decretó el estado de emergencia. Cuando la situación ya era insostenible para las autoridades ecuatorianas, estas lanzaron un llamado al diálogo, principalmente dirigido al movimiento indígena, por la importancia que el mismo tiene entre los sectores populares más combativos de la sociedad ecuatoriana. Tras unas negociaciones, el decreto 883 y sus medidas neoliberales fueron derogadas y la dirección de la CONAIE, la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, llamó a desconvocar las movilizaciones. Sectores de izquierda ecuatoriano han criticado esta desmovilización, calificando a la dirección de la CONAIE de traidora. No es la primera vez que la dirección indígena se alinea con gobiernos de derechas o con sectores conservadores. Durante el gobierno de Rafael Correa hubo una importante división en el seno de la CONAIE entre los sectores que apoyaban las medidas progresistas de la Revolución Ciudadana y los sectores más reaccionarios que las criticaban y que incluso hicieron un llamado a la movilización contra el gobierno y sus políticas de desarrollo económico. Veremos si en este 2020 no se vuelve a reactivar ningún tipo de decreto de liberalización económica, porque al final quien manda es el Fondo Monetario Internacional y este tiene muy claro los planes económicos para el futuro del Ecuador. Más recortes, adelgazamiento del sector público y financiación de deuda.